El gobierno de Gustavo Petro llegó a la presidencia de Colombia en un contexto adverso. El ciclo de gobiernos progresistas que hubo en Sudamérica ya era cosa del pasado y había comenzado el interregno que continúa hasta el día de hoy sin una hegemonía clara. Al igual que ocurrió en Chile o un poco antes aquí en México, el progresismo llegó a gobernar mientras en el resto de los países de Latinoamérica retrocedía. El contexto incrementaba el desafío. ¿Cómo hacer para avanzar en un país mientras la región retrocede? Las circunstancias internas en Colombia sumaban además más dificultades. Décadas de conflicto armado, cientos de miles de asesinatos y millones de personas desplazadas dieron lugar a una oligarquía militarizada. La oligarquía colombiana, además de los resortes de poder con los que cuentan todas las oligarquías, poder económico, la justicia, medios de comunicación y tantos más, tiene otros instrumentos como por ejemplo grupos paramilitares, narcotraficantes, sicarios y una relación más estrecha entre sus propias Fuerzas Armadas y las de Estados Unidos. Para sumar dificultades a la labor, cuando Gustavo Petro llegaba a la presidencia, el mundo había salido de la pandemia, pero todavía no se habían disipado sus efectos económicos y ya había empezado la guerra en Ucrania. Todo un panorama, dos elementos que se combinaron para impulsar la inflación en todo el mundo y hacer más difícil la implementación de políticas redistributivas de la riqueza. A 4 años visto, ¿cuál es el saldo que deja el gobierno de Gustavo Petro? ¿El probable triunfo de Del Espriella se debe a promesas incumplidas o bien a la explicación que debemos buscar en otro lado? Arranquemos entonces por la primera de las preguntas que propone Estefanía. ¿Cuál es el saldo que deja el gobierno de Gustavo Petro? El logro más significativo de su presidencia es la reducción de la pobreza multidimensional. Este indicador se diferencia de la pobreza monetaria, en que además del ingreso que tienen las personas, pues se toman en cuenta otros factores como por ejemplo el acceso a la salud, educación, vivienda, servicios y empleo. En 2025 la pobreza multidimensional se redujo al 9,9%. Es la primera vez en la historia de Colombia desde que se realiza esa medición que el número es de una sola cifra. Solo durante el año pasado 793,000 colombianos dejaron de estar por debajo de la línea de la pobreza multidimensional. Si sumamos los 4 años de gobierno, la cifra alcanza a 1,380,000 personas. La reducción se concentra en las zonas rurales y su causa es la inversión realizada por el Estado para mejorar la infraestructura y el acceso a servicios. Por su parte, la pobreza monetaria, esto es la pobreza medida en función del ingreso que percibe una persona, disminuyó desde el 36,6% que marcaba en el 2022 hasta el 28% actual. ¿Con qué nos encontramos cuando miramos el mercado de trabajo? La tasa de desempleo es la más baja de Colombia en lo que va del siglo XXI. Las estadísticas oficiales indican que el 9,2% de los colombianos padecen ese flagelo. El gobierno impulsó una reforma laboral para aumentar derechos, formalizar trabajo negro y limitar la terciarización. El proyecto fue aprobado luego de una larga pulseada debido al rechazo por parte de las patronales y de la oposición política que representa sus intereses. La norma aprobada incrementa la paga que reciben quienes deben trabajar los domingos y los días festivos, extiende el horario que se considera nocturno y obliga a las plataformas de delivery a contratar formalmente a sus trabajadores y a aportar a la seguridad social. La oposición patronal logró voltear algunos de los artículos más ambiciosos, como el de la jornada 4x3, 4 días de trabajo por 3 de descanso. Aun cuando en su proceso de aprobación la reforma fue podada, sus resultados están a la vista. Bajó el desempleo, lo cual desmiente esa vieja cantinela nunca comprobada, pero siempre repetida, que dice que para bajar el desempleo hay que restar derechos a los trabajadores. Donde esa cantinela sí se aplica es en Argentina, la Argentina de Javier Milei, porque aprobó una reforma laboral brutal que quita derechos a los trabajadores. ¿Y qué logró con esto? Pues que el desempleo aumente un 50% en 2 años y va por más. Otro logro del gobierno de Gustavo Petro lo tenemos en la reforma agraria. Desde agosto del 22, el gobierno formalizó la posesión de casi 2 millones de hectáreas para comunidades campesinas y pueblos originarios. Además, en lo que al ámbito rural se refiere, el gobierno logró avanzar en 2 frentes que en principio podrían parecer antagónicos. ¿A qué me refiero? La producción agroalimentaria y el empleo en el campo crecieron y al mismo tiempo se fortalecieron las políticas destinadas a proteger el medio ambiente.
La tasa de desforestación disminuyó un 39%, se recuperaron más de 450.000 hectáreas de bosque y se prohibió la minería y la explotación de hidrocarburos en zonas protegidas. El incremento de la producción agroalimentaria fue de 8% en el 2024, la tasa más alta en casi medio siglo. Este incremento también tuvo un efecto positivo para la población urbana al momento de asumir el actual gobierno. Producto de la pandemia y la guerra, el precio de los alimentos crecía 25% anual. Actualmente la inflación en el sector alimenticio se redujo 6%, beneficiando principalmente a los sectores de menor ingreso, que son los que proporcionalmente más gastan en alimentarse. Vamos al área de la energía. En los 4 años de gobierno, 300.000 colombianos salieron de la pobreza energética. Uno de los motores fue el programa Colombia Solar, que financia la instalación de sistemas fotovoltaicos para hogares y pequeños comercios. La conectividad a Internet también creció más de un 14%, alcanzando una cobertura que ya supera al 73% de la población. Se instalaron 4.800 kilómetros de redes de fibra óptica y se crearon 387 juntas de Internet, donde las propias comunidades son las proveedoras del servicio en las zonas rurales más inaccesibles. La zanahoria favorita de Estados Unidos para la reconquista de Latinoamérica es el narcotráfico. Los narcotraficantes de siempre acusan a los gobiernos que pretenden debilitar de favorecer justamente al narcotráfico. Parece una paradoja, pero en realidad es una estrategia que los nuevos ultras aplican en todos los terrenos, acusar a sus oponentes de los pecados propios. ¿Cómo funciona esto? El gobierno de Milei es nuevamente un buen ejemplo. Se trata de un gobierno obscenamente corrupto, a estas alturas no queda ninguna duda. ¿Qué hace entonces de manera preventiva? Acusa a los demás de ser corruptos. ¿Qué hace la derecha narcotraficante y paramilitar colombiana? Acusa a los demás de ser narcotraficantes. Pues bien, veamos los datos. Durante el actual gobierno se incautaron 3.417 toneladas de cocaína, récord mundial, y se destruyeron 22.035 laboratorios para la producción de drogas. Dato mata relato. Dato mata relato, o no tanto, porque a pesar de lo que estamos repasando de la Espriella, aparece como favorito para derrotar a Iván Cepeda en la segunda vuelta. Los méritos del gobierno de Gustavo Petro son evidentes para una mirada imparcial, pero uno de los problemas que tenemos delante es que a muchos colombianos les llega solo el relato engañoso, pero nunca llega el dato que lo desmiente. Los logros alcanzados por los gobiernos progresistas en todos los países de América Latina terminan chocando contra una misma pared: los aparatos ideológicos de las clases dominantes. Con sus medios de comunicación, sus redes sociales, sus plataformas y algoritmos que multiplican el alcance de los mercenarios de la palabra, logran con mucho éxito confundir a 40 y tanto % que necesitan marear. Los méritos del gobierno de Gustavo Petro o de cualquier otro similar quedan invisibilizados para esa parte de la población. En su lugar, aparece una agenda paralela que combina verdades a medias con falsedades flagrantes, pero que alcanza para que una parte de la población esté muy bien dispuesta para pegarse un tiro en los pies. Y otra vez más, la Argentina que me duele, la de Milei, es el mejor ejemplo. Jubilados que lo votaron y hoy padecen porque lo que cobran no alcanza ni para morirse de hambre. Empresarios que depositaron su confianza en la urna y tuvieron que cerrar sus empresas. Empleados que lo votaron y fueron despedidos. Si un colombiano quiere saber qué ocurrirá con un hipotético gobierno de la Espriella, me atrevo a dejarle un consejo. Lean sobre lo que está ocurriendo en Argentina, lean más. Los diarios argentinos de hoy anticipan el futuro de Colombia. El denominador común para todos los gobiernos progresistas de Latinoamérica es que los logros materiales que se escriben con muchísimo esfuerzo, el sistema de medios de comunicación en los aparatos ideológicos de las oligarquías los borran con el codo. El debate pendiente es cómo hacer para no chocar siempre con la misma pared. ¿Qué hacer con esos aparatos ideológicos con los que engañan a la población y revierten las conquistas que tanto esfuerzo cuesta realizar?